Este, ¿Esto cómo se puede corregir? Del tiempo. Ajá, exacto, para no estar cambiando. Es que sería, en Zoom no se puede. En Zoom sería pagando Y por Google, por Google también se puede hacer. Por Google sí, bueno, no. ajá, revisen esa forma a ver si nos damos más tiempo, ¿no? O sea, sin Ajá. limitante de tiempo. Sí, Google, yo, así como dábamos las clases allá, si no. Pienso que es mejor, doctor, pienso que es mejor. Ok, pues, está bien. Creo que faltan dos ahora, no lo sé. Ya yo empecé a grabar, así que pueden Bueno, empezar y se les pasa el video después. vale. Bueno, en cuanto a la etiología, el lupus eritematoso sistémico se considera una enfermedad multifactorial en donde se combinan las alteraciones inmunológicas, la predisposición genética, la influencia hormonal y los factores de medio ambiente. En cuanto a ¿Quién la está hablando? ¿Quién está exponiendo? Jonathan Guerra, doctor. A Jonathan. Ok. En cuanto a la predisposición genética, si bien no se ha probado que ningún gen o grupo de genes causan el lupus, la enfermedad efectivamente se presenta en ciertas familias o ciertos genes que se han identificado como que contribuyen pues, a lo que sería la aparición de la enfermedad. Sin embargo, estas asociaciones no son suficientes para causar la enfermedad. Esto es evidente en gemelos que crecieron en el mismo medio ambiente y tienen los mismos genes, pero solo uno desarrolla lupus. Sin embargo, cuando uno de los dos gemelos idénticos tiene lupus, existe una mayor probabilidad de que el otro gemelo también desarrolle la enfermedad en un 25% de probabilidades, cuando son gemelos idénticos. Esta probabilidad aumenta de 2 a 3 veces en cuanto a los mellizos. Y aunque el lupus puede presentarse en personas que no tienen familiares que padezcan la enfermedad, es posible que algunos miembros de la familia tengan otras enfermedades autoinmunes. Como ya se mencionó también, o mencionó mi compañero Juan Diego en la epidemiología, esto también va ligado a los grupos étnicos, personas de origen afroamericano, asiáticos, hispanolatinos, indígenas americanos tienen un riesgo mayor de presentar lupus, lo cual puede estar relacionado con los genes que tienen en común. En cuanto a la influencia hormonal, como ya se mencionó también, las mujeres tienen una probabilidad 90 veces mayor que los, de presentar lupus que los hombres. eh, y se ha investigado la relación entre los estrógenos y el lupus. Los hombres, así como las mujeres, producen el estrógeno, pero su producción es mucho mayor en las mujeres. Muchas mujeres padecen los síntomas de lupus antes de la menstruación y o durante el embarazo, cuando la producción de estrógeno es elevada. Esto puede indicar que de alguna manera el estrógeno regula la gravedad de la enfermedad. Sin embargo, eso no significa que el estrógeno pueda provocar la aparición del lupus. Esto se debe a que las investigaciones en mujeres con lupus que toman estrógenos en pastillas anticonceptivas o como terapia posmenopáusica no han demostrado un incremento en la actividad de la enfermedad. En el caso de los factores del medio ambiente, eh, en la actualidad se piensa que hay factores externos como un virus o posiblemente un químico eh, que se encuentre en un paciente genéticamente susceptible y que pueda disparar lo que sería la enfermedad. Hasta ahora no se han identificado factores externos específicos, pero los más probables son la luz ultravioleta, las infecciones como el virus de Epstein-Barr y la exposición al polvo de sílice en entornos agrícolas e industriales. Pasa la Anaxi. En esta imagen se hace como un resumen de todo lo que les mencioné. Eh, en cuanto a los genes, también están el entorno que serían los rayos ultravioleta que también mencioné. También, ok, acá, o sea, se ve como la relación que se da entre los factores que van a provocar una respuesta inmunitaria alterada con una formación de inmunocomplejos
que van a activar el sistema de complemento y van a provocar la inflamación, provocando los ejemplos que vemos ahí como el exantema, la nefritis, la artritis, la leucopenia y otras, que a largo plazo estas van a provocar un daño en los órganos diana, como que van a provocar una insuficiencia renal, arteriosclerosis, fibrosis pulmonar, apoplejía, daño por tratamientos por algunos fármacos, y básicamente eso. Pasa la Naxi. Bien, en cuanto a la patogenia, ¿verdad? El lupus eritematoso sistémico tiene dos comportamientos bien diferenciados. Por un lado, la fisiopatología de la autoinmunidad y su consecuencia, los anticuerpos, que parecen el resultado de la interacción entre los factores genéticos, ambientales exógenos y endógenos que inciden sobre el sistema inmunitario para desencadenar la secuencia de eventos que conducen a la exacerbación de un fenómeno fisiológico, que es la autoinmunidad. Se reconoce que en esta exacerbación de la respuesta inmunitaria, los antígenos nucleares y sus correspondientes autoanticuerpos desempeñan un papel amplificador tanto a través de los mecanismos de la inmunidad adquirida como los de la inmunidad innata. El segundo comportamiento por el que se diferencia el lupus eritematoso sistémico es el desarrollo de la inflamación y daño de los órganos diana, como ya les mencioné. Las células apoptósicas o apoptóticas, que como se observa en la sección 1, parecen ser el origen de los autoanticuerpos. Como se observan las vesículas apoptóticas que tienen ahí, que se exponen a la superficie de las células que entran en la apoptosis y que contienen restos celulares, entre ellos los ácidos nucleicos o nucleótidos. Van a como por un déficit del aclaramiento de las partículas apoptóticas por el sistema mononuclear fagocítico, van a tener acceso a los linfocitos B autorreactivos. Estos van a sintetizar los antianticuerpos. Siguiendo, en las circunstancias normales, el sistema mononuclear fagocítico a través de los macrófagos se encarga de retirar de la circulación estos restos apoptóticos. En este proceso participa lo que sería el factor C3b, opsonizando para que se dé lo que sería la digestión, por decirlo así, de las partículas apoptóticas. Acá también intervienen otras moléculas secretadas por la propia célula en la apoptosis, como la lisofosfatidilcolina, que permite atraer a los fagocitos, que son las señales de Find Me, como se ve en la sección 2. Y moléculas expuestas en su superficie como la fosfatidilserina oxidasa, que son reconocidas por receptores carroñeros en la superficie del fagocito como el CD36, facilitando su internalización, que son las señales de IRMI, como se observa en la sección, en el apartado 2 de la imagen. Luego de eso, en el lupus eritematoso sistémico, existe tanto un incremento de la apoptosis como un aclaramiento deficiente de células apoptóticas, y ambas alteraciones conducen a la acumulación del material necrótico secundario, capaz de desencadenar la inflamación y también acumulación de fragmentos nucleares modificados que son identificados como señales de peligro por el sistema inmunitario, el cual pondrá en marcha la síntesis y la secreción de anticuerpos dirigidos a su neutralización por parte de los linfocitos B autorreactivos. Tras la secreción de autoanticuerpos y su unión a los antígenos nucleares, se forman los correspondientes inmunocomplejos, fundamentalmente de ADN, anti-ADN,
con capacidad para depositarse en los tejidos donde por la participación del sistema del complemento provocarán lesiones como ocurren típicamente en los glomérulos renales. Estos inmunocomplejos que contienen productos nucleicos son también captados por las células dendríticas plasmocitoides, CDP, por medio de los receptores Fc gamma 2AR e internalización en los endosomas. Los TLR7 y 9 anclados en la membrana del endosoma son activados por los inmunocomplejos e inician la cascada de las transducciones que conducen a la activación de los factores de transcripción IRF7, IRF5 y NF-κB, que es un factor nuclear kappa B, que es un grupo de proteínas que ayuda a controlar muchas funciones en las células como el crecimiento y la supervivencia. También controlan las respuestas inmunitarias e inflamatorias y cuando están presentes en una gran cantidad pueden provocar enfermedades inflamatorias crónicas o autoinmunitarias. Con la consiguiente, esto provoca, una consiguiente producción de grandes cantidades de IFN-alfa, que es producido por las CDP, que son las células dendríticas plasmocitoides. También hay producción de citocinas proinflamatorias como la interleucina 68. Esta capacidad de los inmunocomplejos con contenido nucleico para desencadenar una respuesta de interferón por parte de la CDP justifica que se les denomine complejos interferogénicos. El INF o IFN-alfa secretados por la CDP tiene efectos que favorecen la autoinmunidad, promueve la maduración de las células dendríticas, activa los linfocitos T, incluidos los linfocitos autorreactivos que pueden haber escapado a la tolerancia central, e intervienen en la diferenciación de los linfocitos B a células plasmáticas productoras de autoanticuerpos, lo cual a su vez implica una mayor formación de inmunocomplejos interferogénicos. De esta manera, el IFN-alfa es un gran activador del sistema inmunitario y con su aparición en escena se complementa el círculo o el circuito que se observa en la imagen, que ahorita se las voy a resumir más o menos. En el que aumenta la presencia de las células plasmáticas, como ya les mencioné, se incrementa la síntesis de autoanticuerpos, se forman más inmunocomplejos conteniendo los ácidos nucleicos y se activan más las CDP, las cuales van a producir más IFN-alfa, cerrando así un círculo reverberante que mantiene y multiplica los mecanismos de autoinmunidad. Ahora, en un resumen general de lo que sería la imagen, las células apoptóticas, como expresan en la superficie de las vesículas apoptóticas que contienen los antígenos nucleares, como hay un déficit del aclaramiento de las partículas apoptóticas por el sistema mononuclear fagocítico, estas se acumulan y ganan acceso a los linfocitos B autorreactivos, que esa sería en la parte 2, los cuales van a sintetizar los anticuerpos, que sería en la parte número 3. Los inmunocomplejos formados por estos por los anticuerpos y sus respectivos antígenos nucleicos tienen capacidad para activar el complemento y producir las lesiones de los tejidos, como se ve en el paso número 5, que es la activación del complemento que causa las lesiones de los órganos. Y también para la activación de las células dendríticas plasmocitoides, que es en la parte número 6. Las CDP responden con la producción del interferón alfa por las vías dependientes del Toll-like receptor 7 y Toll-like receptor 9, que sería en la sección número 7. El IFN-alfa
tiene múltiples efectos sobre el sistema inmunitario que favorecen el desarrollo de autoinmunidad, como la diferenciación de linfocitos B a células plasmáticas productoras de los anticuerpos, la activación de las células T y la maduración de las células dendríticas. Todo ello conduce a un círculo reverberante que intensifica y perpetúa el proceso autoinmunitario. Y en cuanto a las dianas terapéuticas, están representadas por los linfocitos B, que sería la parte 8, los linfocitos T, que sería la parte 9, las citocinas, que sería la parte 10, las moléculas de coestimulación, que serían en la parte 11, y las vías de señalización intracelular, que son la parte 12, que la parte 12 ya se les expliqué anteriormente con lo que sería el NF-κB y todo esto. Entonces esto sería básicamente la patogenia de la lupus eritematoso sistémico, y gracias. Permiso. Bueno, yo quería añadir aquí, aparte de todo lo que Jonathan ha explicado, pues para dejarles claro y resumirles también que en realidad son dos los mecanismos de hipersensibilidad que ya nosotros conocemos que están involucrados. Sé que es bien extenso la patogenia, pero se destacan lo que es el mecanismo de hipersensibilidad tipo 2, ¿verdad? Porque en realidad, como ven, el sistema complemento, en este caso, como que marcara, ¿verdad?, a las células o los productos que se van a posteriormente a fagocitar, y también el mecanismo de hipersensibilidad tipo 3, que como ya sabemos es la formación de el complejo antígeno-anticuerpo, que ya, como él mencionó, se deposita. Entonces, simplemente para tener claro y simplificar, pues, los mecanismos que en realidad participan en la patogenia. Gracias. Bien, con respecto a las manifestaciones, perdón, Juan Diego Zamudio. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la gran diversidad de órganos que bien de forma aislada o simultánea pueden ser afectados es la causa de las numerosas manifestaciones que se dan. Por este motivo puede ser una enfermedad que evoluciona a brotes y no existe un cuadro clínico característico ni regularidad alguna en cuanto a la presentación del curso de esta enfermedad. Principal de manera para introducir a esto serían los síntomas constitucionales, que están la astenia, la anorexia, pérdida de peso, y su presencia sugiere, puede ser, sí, sugiere esta enfermedad. También se puede ver la fiebre, y la fiebre puede ser directamente asociada a esta enfermedad o por alguna infección concomitante agregada. Sí, pásalo por favor. Con respecto a las manifestaciones cutáneas, se dividen en dos tipos, las que son específicas y las inespecíficas. Las específicas, la más característica sería el que es conocido como el rash malar, característico del lupus eritematoso cutáneo agudo, que se observa en la imagen de la mujer arriba. Tiene este patrón tiene un patrón de eritema, sí, un rash eritematoso a nivel malar, que normalmente respeta los surcos nasogéneos aquí, como se observa en la imagen. También pues, se puede dar también lo que es las lesiones eritematosas escamosas, que normalmente ocasionan áreas que son hipopigmentadas, y esto se conoce como el lupus eritematoso cutáneo subagudo. Y otra de las que son específicas sería uno que es muy conocido, que es el lupus discoide. El lupus discoide se observa en la imagen que está abajo y se caracteriza por eritemas en centrifugación, que también puede evolucionar y puede ocasionar otro tipo de lupus llamado lupus eritematoso discoide hipertrófico, el cual puede puede comprender lo que es la parte facial y miembros superiores, y más que todo sea por una proliferación de verrugas, y también la paniculitis lúpica se puede dar. En las manifestaciones cutáneas inespecíficas se podrían apreciar lo que son las aftas orales, nódulos subcutáneos, alopecia, pueden ser inducidos por fotosensibilidad. Eso se me quedó, disculpen. En el rash malar, la foto puede ser exacerbado por fotosensibilidad y normalmente no deja cicatrices. Bueno, siguiendo acá en los en específico, estas son frecuentes y pueden también observarse hemorragias en astilla, lívido reticularis, que es la imagen de las piernas en la parte superior, por un patrón reticular. También se pueden ver infartos periunguales y vasculitis leucocitoblástica, que esto no es más que una vasculitis
en el que en el análisis histológico se va a ver un predominio de neutrófilos. Puedes pasarlo. En las manifestaciones del aparato locomotor se presenta al inicio de la enfermedad en un 90% de los pacientes. Pueden ser solamente artralgias o bien óligo o poliartritis de grandes y pequeñas articulaciones que muy raras veces ocasiona erosiones articulares. Es característica la desviación cubital, que lo que ocasiona es una hiperextensión de las articulaciones metacarpofalángicas. Y esto causa lo que se conoce como la artropatía de Jacob. Se observa en la imagen de la derecha, esta se caracteriza por, a nivel de la mano, por hiperextensión interfalángica proximal que causa entonces los dedos en cuello de cisne, que es como algo, como que se les dobla las puntas de los dedos, así como se ve en la imagen. Y bueno, sí. También se puede dar roturas tendinosas, como pueden ser del tendón de Aquiles, de los tendones rotulianos y también los extensores de la mano. Pásala, por favor, Alexis. Con respecto a las manifestaciones hematológicas, en las 3 series hematológicas se ven alteraciones. Por lo menos en la serie blanca se va a observar una leucopenia, principalmente una linfopenia, característica de la enfermedad. Con respecto, también se puede desarrollar lo que es una anemia de un proceso crónico, principalmente la anemia hemolítica autoinmune, que puede presentarse con algún tipo de fiebre, de astenia, dolor abdominal. Y también la trombocitopenia autoinmune, que cuando se presenta, puede estar asociada a la enfermedad o no, y cuando se presenta asociada a la anemia hemolítica autoinmune, se conoce como el síndrome de Evans. Pásala, por favor, Anexi. Las manifestaciones cardíacas, la pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente. Normalmente cursa con un dolor precordial, puede haber o no frote pericárdico y puede evolucionar con taponamiento cardíaco. Por otra parte, la miocarditis no es tan común, a diferencia de la pericarditis. O sea, algo que es importante con respecto a esto es que puede presentarse también en trastornos de conducción, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. La enfermedad coronaria tiende a ser muy prevalente y en estos pacientes probablemente tienen una patogenia de tipo multifactorial, como puede ser aterosclerosis, nefritis, trombosis, sí, entre otros. También es importante las manifestaciones cardíacas debido a que esta, junto con las renales, que más adelante se va a ver, tienden a ser las que causan un mayor índice de morbimortalidad. Pásala, por favor. En las manifestaciones pulmonares, la neumonitis lúpica, como se conoce, suele presentarse al inicio de la enfermedad y cursa con disnea acompañada de tos, hemoptosis o fiebre. La hemoptosis, más que todo, es cuando evoluciona lo que puede ser una hemorragia pulmonar, pero esto es menos frecuente. Más que todo, diagnósticamente se puede ver por un descenso del hematocrito. Con respecto a la radiografía de tórax, se van a observar entonces a nivel de los alvéolos infiltrados pariliares, y esto tiende a ser un diagnóstico bastante grave, malo de hecho, y se debe dar tratamiento inmediato. También se puede dar el síndrome de hipoxemia aguda reversible, que cursa como una insuficiencia respiratoria aguda, con radiología normal y aparece más que todo en pacientes muy deteriorados. La hipertensión pulmonar es infrecuente en aproximadamente 1% de los pacientes, y su pronóstico también tiende a ser malo, cursa con un tipo de disnea progresiva, tos seca, y puede desarrollar incluso el fenómeno de Raynaud. También la fibrosis pulmonar aparece de forma insidiosa a lo largo de meses, y la pleuritis sería de estos uno de los más frecuentes porque se puede observar en aproximadamente un 50% de los pacientes. Puede ser uni o bilateral. Pásala, por favor, Maxi. Con respecto a las manifestaciones gastrointestinales, estas no son tan frecuentes. Más que todo, la presencia de un dolor abdominal puede ser sugestivo de una posibilidad de peritonitis aséptica, trombosis, isquemia abdominal por vasculitis o pancreatitis. Pero también se puede observar algún tipo de cirrosis biliar, colangitis autoinmune, hiperplasia nodular y síndrome de Budd-Chiari, el cual el síndrome de Budd-Chiari ocurre por una trombosis a nivel de las venas suprahepáticas. Pásala, por favor, Anexo.
Bien, ahora sí, las manifestaciones renales. Estas son muy importantes debido a que su incidencia es mayor del 90% de los casos en estos pacientes y es la principal causa de morbimortalidad. En la imagen, en el cuadro de la derecha, disculpen, se observa una escala establecida por la OMS acerca de la glomerulonefritis lúpica. Se conocen por 6 tipos. La primera, más que todo, es el glomérulo normal o con cambios histológicos mínimos. El tipo 2 sería la glomerulonefritis mesangial. Tipo 3, glomerulonefritis proliferativa focal. Tipo 4, la glomerulonefritis proliferativa difusa. La tipo 5, glomerulonefritis membranosa. Y la última es la glomerulosclerosis avanzada. Les voy a explicar cada una. Puedes pasarla, por favor, Anaxi. Con respecto a la una, como mencioné, no hay mucho que decir ya que los cambios son mínimos. Con respecto a la glomerulonefritis mesangial de tipo 2, se da en aproximadamente un 10 a un 20% de los casos de nefropatía lúpica. Es característico de la hematuria microscópica con o sin proteinuria. Y no suele haber hipertensión arterial. Los casos de síndrome nefrótico y de insuficiencia renal tienden a ser infrecuentes también. Con respecto a la glomerulonefritis proliferativa focal tipo 3, ok, ya estoy terminando. Se da un 15 o un 30% de los casos. Clínicamente se manifiesta por hematuria, proteinuria. Se puede observar hipertensión arterial, síndrome nefrótico y elevación de la creatinina plasmática. Es poco frecuente la progresión de esto a una insuficiencia renal si no se afecta más del 25% de los glomérulos. Si hay un daño extenso que más que todo cursa con necrosis y manifestaciones en semiluna, se puede entonces comportar como similar a la glomerulonefritis proliferativa difusa, que es la tipo 4. Adelante, por favor. La tipo 4, como mencioné, es la forma más frecuente de todas, aproximadamente un 30%, y tiende a ser bastante grave. El cuadro clínico se caracteriza por proteinuria de diversa intensidad y síndrome nefrótico con hematuria, hipertensión arterial e insuficiencia renal. La glomerulonefritis membranosa de tipo 5, esta se asocia más que todo a depósitos subepiteliales que tienden a aumentar el grosor de la membrana basal. También cursa con microhematuria y hipertensión arterial, suelen estar presentes, pero la creatinina plasmática suele estar normal. Esta es importante porque se relaciona también está asociada, puede ser por evolución de la de tipo 2, 3 y 4. Ok, pásala por favor. Con respecto a la glomerulosclerosis, se caracteriza por una esclerosis global de más del 90% de los glomérulos. Se está representada por la curación de un daño inflamatorio previo y tiende a hacer evolución de la número 4, de la 5 y de la 3 también. Habitualmente los pacientes muestran insuficiencia renal progresiva sin alteraciones del sedimento. Entre otras de las formas de que se puede haber de manifestaciones de nefritis lúpica está la enfermedad vascular, que no es tan infrecuente y su presencia empeora el pronóstico de la enfermedad renal. Puede encontrarse también inmunocomplejos con una microangiopatía trombótica que da lugar a algún tipo de síndrome similar a la púrpura trombocitopénica y vasculitis. Pásala, por favor. Y bien, para terminar ya, las manifestaciones neuropsiquiátricas se agrupan en 3 tipos de trastornos: los psiquiátricos, los síndromes neurológicos focales y los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico. Los psiquiátricos se caracterizan principalmente por déficit cognitivo, de atención y por alteraciones del comportamiento. Puede haber un déficit de algún tipo de atención, de actividades motoras, entre otros. También se caracteriza se puede dar la psicosis lúpica, se llama, la cual puede cursar desde síntomas leves de trastornos de personalidad, trastornos de comportamiento, hasta un coma. Con respecto a los síndromes neurológicos focales, los principales y más frecuentes serían las migrañas, cefalea, también se pueden dar convulsiones, y cuando hay afectación de los anticuerpos antifosfolipídicos se puede dar síndrome de Guillain-Barré, se puede dar meningitis, se puede dar accidentes cerebrovasculares. Y por último, entre los síndromes neurológicos del sistema nervioso periférico, los más frecuentes serían la poliartropatía, la mononeuritis, y se pueden dar afectación de los pares craneales. En el cuadro de la derecha, bueno, se sintetizan todas estas afecciones. Gracias. Bien, pasamos al otro
otro link. Sí, mejor. Sí, yo creo que es mejor. Ya sí pueden ir entrando. Yo estoy allá. Voy a salir de aquí. ¿Cómo entro? Mija, ¿es ese que mandaste aquí? Sí, ese que mandé ahí al... Va. Si entran con el de Unachi es mejor. Sí. Hubo un error al unirse a la reunión. ¿Tú lo mandaste al WhatsApp? No, ese no lo mandé al WhatsApp. Ahora sí no. Ah, ese es de... Ok, Sí sale. a ver, ¿cómo cierro?